antes que cruce el charco, Matías, después que Matías se presente desde UK. Yo hablo de Matías antes que lo perdamos temporariamente. A ver, Matías primero es un gran amigo. Matías fue alumno de acá de la facultad en el grado, fue alumno de la maestría, trabajamos juntos, yo le dirigí la tesis en la maestría, después fue becario aquí cuando estaba haciendo la maestría, y bueno, y después cruzó el charco Matías, pero siempre estamos en contacto, y de hecho Matías es parte del área nuestra aquí de EDIL, ¿no? Del área de empleo, desigualdad, instituciones laborales, así que estamos permanentemente en contacto con Matías, y ahora lo dejo hablar a él, pero digo, lo que está presentando es parte de su tesis doctoral. Bueno, muchas gracias, gracias por las palabras, gracias por la invitación. Bueno, como bien decía Ro, llegado estoy acá, para mí es un agradecimiento enorme que me reciban para presentar estos avances. Lo que voy a presentar hoy es lo que sería mi primer capítulo del doctorado. Terminé el primer borrador hace no mucho, entonces cualquier comentario que me hagan me sirve muchísimo para mejorarlo. Está en inglés y tengo algunas palabras mías que me salen automáticamente en inglés, así que nada, voy a estar un poquito de Spanglish, cualquier cosa me dicen y lo charlamos. Quiero comentarles un poco la idea de la charla de hoy. Voy a hablar de la motivación y la contribución de este trabajo. El título es The Value of Personality, Exploring the Demand for the Big Five Traits in the UK. La idea, a grandes rasgos, es analizar la demanda de aspectos vinculados a personalidad usando búsquedas de empleo online para UK. Voy a hablarles un poco de la motivación y la contribución a la literatura que hace este trabajo, cuáles son las bases de datos que utilizo, las estrategias para identificar las variables que voy a utilizar y los resultados de la demanda y la evaluación de los aspectos vinculados a la personalidad. Como bien sintetiza el título, la idea de este trabajo es expandir el conocimiento en áreas vinculadas a la demanda de atributos de la personalidad. A grandes rasgos, esto se engloba en la literatura de Human Capital, expandiendo esta idea de que no solo el conocimiento cognitivo, la educación o la experiencia lo que hace al éxito económico, sino aspectos vinculados a la personalidad, comportamientos, características más intrínsecas, que no son necesariamente parte de un skill set que es entrenable. No necesariamente es algo que uno cuando entra en un trabajo pasas un training y mejorás, sino que es algo que es característico del ser humano. La idea es, con esa perspectiva, analizar la demanda y cómo impacta esto en la variación salarial, sobre todo, dado que vamos a estar mirando al lado de los empleadores, cómo cambia esto el tipo de el valor del salario ofrecido. Voy a estar usando el Big Five Taxonomy, que es una taxonomía que viene de la literatura de la psicología. Voy a estar comentándoles más adelante un poco sobre eso. Y en cuanto a los datos, la idea es usar datos de empleadores que revelan la preferencia que tienen sobre las demandas y los requisitos de los trabajadores. Voy a estar usando una base de datos que es Atsuna, que es una base de datos que en los últimos 2-3 años empezó a usar el Instituto de Estadísticas de UK para relevar la dinámica de demanda de empleo online, que tiene una validación por el propio gobierno de UK. Este trabajo tiene como propuesta 3 preguntas de investigación. La primera, si podemos efectivamente medir la demanda de estos personality traits usando datos de empleo, de online vacancies. La segunda, si esta demanda cambió en el tiempo. Tengo datos por un periodo de 5 años, antes y después de la pandemia, y la idea es, aunque sea de una forma descriptiva, ver cómo fue el comportamiento. Y último, si hay algún premium o penalty asociados a hacer un disclosure dentro del advert
estos trends. Por acá, ¿todo bien? ¿Alguna consulta? Súper. ¿La tesis en general de qué trata? Porque este es un capítulo no aquí. Sí, la idea es ver demandas de requisitos de empleo y cambios de skills, y en este lado me estoy focalizando en non-cognitive, en particular personality traits. Solamente como disparador, le pregunté a ChatGPT qué opinaba de esto. Creo que no se ve demasiado, pero digo, para pensar, esto igual fue ex post, pero para pensar un poco la idea, hay una idea generalizada de que los empleadores sí evalúan aspectos de la personalidad, y uno podría pensar en términos intuitivos. Digo, hay ciertas cuestiones de la personalidad que se vinculan con productividad. Podríamos pensar en ocupaciones específicas, ser agradable para un área de ventas, ser responsable o ser cariñoso para un lado de la economía del cuidado. Uno podría pensar que hay ciertos aspectos que pertenecen a los individuos que podrían mejorar la productividad y que los empleadores podrían evaluarlos, ya sea porque directamente afectan la productividad o porque es menos costoso para ellos monitorearlos. Digamos, hay una motivación intrínseca. Si vos sos simpático para hacer ventas, supongamos, o sos extrovertido para hacer ventas, que haría menos costoso para el empleador tener que monitorear. Y a grandes rasgos se ve que quien armó ChatGPT tiene algo que ver con economía, porque todo el tiempo estamos frente al depende, y obviamente hay una cuestión depende de la industria, la compañía, la cultura de la compañía, el trabajo, de las tareas específicas, y un poco con ese disparador les cuento que este trabajo en particular busca contribuir a la literatura por dos costados. Por un lado, cuál es el impacto de la personalidad, el aspecto de la personalidad en salarios, para explicar las brechas salariales y las diferencias salariales. La mayor parte de esta literatura hace uso de lo que son encuestas de hogares. En este caso, Understanding Society es una encuesta que igual yo voy a incorporar para sacar datos complementarios de ocupaciones. Pero la idea de estos trabajos básicamente es analizar el impacto, así como uno dice, educación, experiencia, incorporan la cuestión de personalidad. Hay encuestas que hacen, además de tener encuestas de salarios y empleo, preguntan a los individuos que se hagan un self-assessment de, bueno, qué tan simpático sos, del 1 al 10, qué tan extrovertido sos. Y la verdad que la taxonomía que yo uso es la que se usa también en las encuestas de hogares en Europa. ¿Qué le pasa a esta literatura? Por un lado, no termina de haber un control exhaustivo del self-selection. El tipo de personalidad también tiene un impacto en las decisiones de educación, en las decisiones del puesto de trabajo que uno busca. Por otro lado, es muy difícil hacer un análisis exhaustivo controlando por ocupación y por firma, que son cosas que más allá del disparador de ChatGPT, podemos pensar que hay ciertas ocupaciones que realmente demandan o tienen una evaluación positiva de esta sí. ¿Te das cuenta de esas horas que estás ahí poniendo ahí? ¿Qué sacas específicamente? ¿De qué datos? Son datos de UK, son encuestas individuales. ¿Qué clase de preguntas te sirven a vos? ¿Ahí qué sacás? ¿La muestra? No. Esto es la literatura, viene usando este tipo de encuestas. Vos usás otras encuestas que son más personales, que son las que... Yo uso una base de datos que es sobre empleos online, y después igual voy a complementar con esta encuesta para entender características de las ocupaciones y comparar. Esta encuesta en un año, en el 2011, pregunta el tipo de personalidad, hace una evaluación del tipo de personalidad. Yo lo que voy a hacer luego es analizar en función de cuál es la demanda dentro del lado de las encuestas. Por ejemplo, si dentro del punto de las encuestas de los hogares hay más trabajadores, o hay trabajadores con un score de ser agradable más alto, y voy a correlacionar y ver
qué tan distintos son mis datos a los datos de las encuestas. Me sirve más que nada como para hacer un chequeo de que lo que estoy viendo es similar a lo que se ve desde el demand side, pero que tengo la apertura de poder hacer un control por ocupación y por firma mucho más exhaustivo. ¿Bien? Sí. Estos trades, ¿cómo se combinan? ¿Hay una especie de función de producción de outcomes? Sí, yo los voy a estar considerando como endowments, como si fuesen algo que es parte del set. Quiero decir, vos podés tener una especie de indicador sumando scores, o podés tener no linealidades. Sí. Por el momento voy a estar analizándolo desde una perspectiva lineal. Y hay una extensión del trabajo donde voy a estar viendo, yo estoy viendo la mención de estas trades en los job adverts y voy a ver la intensidad de esa mención para ver un poco, desglosar qué es lo que me está diciendo el mensaje. Pero sí, hay un debate que podemos tener un poco más adelante sobre exactamente cuál es el rol que cumplen en la función de producción o qué es lo que infieren los empleadores cuando hacen mención de este tipo de lenguaje. Al final de cuentas, el core del trabajo es un análisis de texto y un análisis del lenguaje que utilizan los empleadores y cómo hacen referencia a este tipo de trades como a otro tipo de requerimientos del trabajo. Sí. No, ignoro totalmente esta literatura, pero acá esta literatura no mira si realmente estos rasgos de la personalidad tienen impactos en la productividad. Sino sobre el salario, o sea, es una percepción de la demanda, ¿no? Es así, no. Sí, desde el lado de la demanda, exacto, se está mirando el rol de los empleados, o sea, cuál es la diferencia para trabajadores con distintos niveles de personalidad. Sí, efectivamente estoy viendo algo distinto. Se sale de esta literatura de que por ahora los análisis siempre se dieron. Claro, quiero decir que no sé si existe una literatura que dice tener vendedores simpáticos aumenta la productividad de la firma realmente o no. No, desde ese lado no. Okay. Creo que eso es un poco la innovación que trae esta investigación, de que ahora solo se hizo desde el otro lado. Desde este lado de ver en el sentido de productividad, los trabajos que usan job vacancies generalmente están más focalizados en el rol de la automatización, en el rol del cambio tecnológico, y hay un poco no hay una mirada muy exhaustiva sobre, un poco mi motivación, si querés, filosófica era, hay algo humano que nosotros estamos aportando a todo este cambio tecnológico, hay algo que las empresas realmente valoren de los trabajadores desde un punto de vista que no sea solamente skills que son treñables o bueno, el cambio tecnológico como ruptura, como reemplazo. Los estudios que hacen uso de este tipo de bases de datos focalizan más en el lado de qué tipos de ocupaciones son proclives a ser automatizadas. Por el contrario, yo quería ver qué tipos de ocupaciones son proclives a valorar aspectos de la personalidad o aspectos de la humanidad. Suena muy grandilocuente, pero un poco por ese lado. Exactamente la contribución específica que voy a estar haciendo es mezclar estas dos literaturas, hacer uso del Big Data para entender las demandas explícitas de los empleadores, con la contribución de que al tener muchísimos datos me permite hacer controles súper exhaustivos por sector, por ocupación y a nivel firma también, de alguna forma para poder explorar un poco más profundo estas relaciones. Un poco de definiciones. Esta taxonomía de los Big Five es una taxonomía que viene de la literatura de la psicología y fue incorporada en economía, no quiero decir explícitamente por Heckman, pero hace 10-15 años que empezó a ser utilizada para entender todo este universo de lo no cognitivo. Hay un poco de gris en la literatura en lo que concierne a cuánto es personalidad y cuánto es soft skill
De hecho, cuando vemos ChatGPT, digo, hay un montón de communication skills, uno podría bien discutir, che, eso es realmente algo propio del ser humano, digo, es algo que difiere en cuanto a característica de la persona, o es algo que haces un par de cursos y lo mejorás. Para evitar confusiones, sobre todo en términos de diccionarios, yo voy a estar usando diccionarios que se basan completamente en el lenguaje utilizado por los principales autores de psicología. Estos Big Five es una metodología que surge a partir o sea, hacen un lenguaje, es una construcción léxica usando factor análisis, básicamente de miles de textos y viendo cómo la gente valora su forma de ser y al final de cuentas, con mucha, creo que a esta altura hay bastante legitimidad, aunque sea en la literatura de psicología, terminaron con estas cinco descripciones. Ser consciente en el sentido de ser organizado, ser responsable, trabajador, open to experience, la idea de ser creativo, curioso, abierto a nuevas ideas, ser extrovertido, y una idea de ser sociable o positivo, ser agradable, más pensado desde un punto de vista de altruismo o de empatía, y ser emocionalmente estable. La literatura un poco switchea entre neurotismo, que es el contrario a emotional stability. Yo voy a estar viendo desde la positiva, digo, desconfío que una búsqueda laboral diga, queremos que no seas un loco. Puede pasar para las elecciones, pero no. La última búsqueda de presidente que hicimos ranqueó bastante. No, hay que ver el nivel de extroversión, ¿viste? Y es... No, escucha, ¿pero esto quién lo hace? ¿Un de recursos humanos o un psicólogo? ¿Qué cosa? Estas de los Big Five. No, psicología. Después recursos humanos basa un montón de sus estrategias en psicología. No es una ciencia tan... Yo le gané un poquito más de respeto, en el buen sentido, a que tienen algunos fundamentos en psicología. No quiero ponerme en contra de los recursos humanos. Sí, es raro saber medir la variabilidad que tiene eso en cada uno de esos puntos, ¿no? ¿Qué es el extrovertido? Bueno, Nivel 1, extrovertido nivel 10, qué sé yo. Sí, definitivamente hay distintas intensidades. ¿Intensidad? Por supuesto que hay intensidad y hay intensidad de... Digo, no necesariamente es algo, no es que ser extrovertido es necesariamente positivo, de vuelta, por ahí hay cierto tipo de ocupaciones o hay instancias de la vida donde un introvertido tiene otro tipo. O sea, yo no me parece que haya una relación directa entre esto es bueno o es malo. Claro. Definitivamente la literatura que utiliza esto en análisis de salarios dice, bueno, claramente ser organizado y trabajador debería tener un impacto en performance, pero por ejemplo ¿sí? Es algo que pasa en la vida ordenando el escritorio. Bueno, definitivamente pasa lo mismo con ser agradable. Hay una connotación en general de que ser agradable está muy bien, pero por ahí eso implica que no sos tan asertivo al negociar salarios. Entonces cuando ves el impacto en wage growth, por ejemplo, que es muy agradable, no pide ascenso, se termina quedando en un lugar donde no es lineal que esto impacte positivamente en salarios. Sí. No sé si eso, Daniel, iba en esa dirección la pregunta anterior que hizo, pero de vuelta de mi absoluto desconocimiento. Le voy a preguntar después a mi mujer que es psicóloga, para entender. Pero, ¿esos 5 traits son independientes unos de otros? ¿O hay vinculaciones entre, no sé, ser consciente y tener estabilidad emocional? Uno sospecharía que algunos pueden estar relacionados, ¿no? Hay una correlación definitivamente dentro de lo que es la literatura de la psicología a la hora de tratar de armar categorías que sean más tangibles. Este es como digamos, la reducción máxima de esas categorías. Hay algunos que hablan de 15 categorías, tiene 50, o sea, al final de cuentas en la literatura es como que se terminó tomando estas 5 categorías a grandes rasgos, pero definitivamente que hay una correlación y de hecho
por qué me quedé con las definiciones que arman la literatura de psicología, porque yo tenía interpretación y decir, primero todo esto está en inglés, yo tengo una concepción de lo que es ser agradable, que me parece que en los ingleses por ahí es distinta. Entonces, para no meterme en un doble juego, decir, bueno, para mí ser agradable debería estar acá, pero por ahí, en realidad, me pasó de tener un debate con un estudiante, no, pero eso es self-motivated. ¿Es ser consciente o es ser extrovertido? Pero dijiste que se hizo usando factor análisis, ¿no? Un poco esto, Ellos sí. Componentes principales. Sí. Y hay una intención de que sean lo más ortogonales posible, es una, sí. ¿no? Una reducción, una base, digamos. No, entiendo. A priori esa es la idea, entiendo que, digo, aunque sea desde lo lingüístico, la idea es que sea lo más ortogonal. Y yo, la verdad es que en un momento se debatió como, bueno, ¿qué pasa si pongo más palabras yo o pongo menos? Y para este estudio la decisión fue, me quiero quedar con lo que está porque me gustaría, si quiero incluir o expandir, que tenga algún proceso de validación, ya sea con un HR o ya sea con un tipo de, no quiero decir focus group, pero algo que me valide que realmente las palabras encajan en cada una de estas categorías para no terminar confundiendo. Igual uno sospecharía que esto puede ser muy diferente en distintos mercados laborales por país. Bueno, no te preocupa tanto quizás eso, ¿no? Si los ingleses se ponen de acuerdo entre ellos que es agradable, ¿no? Sí, en Sí, términos de lenguaje específico para Inglaterra, sí, una de las cosas que se jacta la literatura de los personality traits es, primero, que son estables en el tiempo, tienen una determinación, pero que es en la infancia, pero ya el momento en donde las personas entran al mercado laboral es relativamente estable, y segundo, que es relativamente consistente between countries. Digo, podría ser aplicable, después cambiemos el lenguaje para armar cada categoría, pero son aplicables a cualquier contexto o tiempo. ¿Alguna otra pregunta? La base de datos que utilizo, como les comentaba, voy a estar viendo búsquedas de empleo online, y lo que voy a hacer es voy a analizar el texto que aparece. Como les decía, es la data oficial que está utilizando el INDEC de Inglaterra, y es una empresa que lo que hace es colecta, descarga y procesa hasta ahí todas las búsquedas online que aparecen en Inglaterra, no solo de las propias páginas de las propias empresas, sino de todos los zona shops que hay en Inglaterra, y genera fotos semanales. En ese sentido es una data única, no solo porque aunque sea según ellos, son recontra comprehensive, digo, tienen todo el mercado, sino que la diferencia es que todos los papers que les mostraba antes que usaban búsqueda de empleo, que tienen un foco en Estados Unidos, usan una base de datos que provee una empresa que se llama Burning Glass Technologies, que lo que hace es ya te provee los datos estructurados. Entonces, digo, ellos ya arman sus categorías de skills, ya arman sus categorías de education, y lo que cuento yo es que tengo acceso al texto completamente neutro como viene, con sus errores y digo, con sus... Weekly Snapshot quiere decir que tenés el log del crudo, del aviso, cada aviso. Tengo el crudo de cada aviso, todos los lunes ellos hacen una foto, la descargan de todas sus páginas, lo que significa que cuando recibí los datos hay una cantidad de duplicados impresionante, porque digo, ahí las vacancies están abiertas por medio 6 semanas, y después, o sea, digo, cuando empecé a trabajar con estos datos me surgieron un montón de preguntas vinculadas a, analizar duración. El tema es que no tengo, para ser muy claro, no tengo información de aplicantes, solo tengo las búsquedas. Entonces no sé quién realmente aplicó. Tampoco sé si en el momento en donde retiraron esa vacancy es porque encontraron un trabajador o no. Hay vacancies que, digo, hay muchos trabajos call center que están abiertas durante años, que
están en constante búsqueda y les es más barato. No, pero ahí debería suponer que sí, si los hablan, quiere decir que encontraron, si no, no creo que lo sacaron. Pero por ahí tienen tanta rotación que al final de cuentas les es menos costoso tener que estar entrando y saliendo, y directamente la dejan, reciben currículums y ellos después seleccionan el... Trabajos de mucha rotación, claro, no está buscando todo el tiempo. Exacto. Entonces digo, tampoco me metí en ese tipo de análisis, salvando algunas cuestiones metodológicas, podrían hacerse más cosas, pero bueno, a priori tengo esta base de datos. Algo que es interesante es que tengo datos del 2017 al 2022, no es que tengo tanto para decir voy a hacer un análisis temporal histórico, pero aunque sea en términos de los últimos 5 años es bastante. Esto de 276 millones de observaciones, sí es un montón, sí hay muchísimo duplicado. Ahora les voy a contar un poquito el proceso de limpieza, que creo que fue lo que más tiempo me llevó de todo este traje de investigación. Además, hice uso de otras 3 bases de datos. Por un lado, esto que el Understanding Society, que es la encuesta longitudinal de UK, que como les decía, en 2011 le preguntaron a los individuos sobre personalidad. Esto me permite hacer una comparación de ver realmente si por ocupación al menos hay, o sea, digo, ocupaciones que tienen un alto nivel de agreeableness demandan agreeableness o no. O sea, estoy midiendo cualquier cosa o realmente hay una selección que está vinculada. Después tengo información de firmas. Yo lo que tengo en la base de datos es el nombre de la empresa, con todo lo que eso significa de búsquedas de empleo, digo, así como tenés Kentucky Fried Chicken, algunas búsquedas de empleo dicen Kentucky Fried Chicken, otras KFC, otras Kentucky Fried Chicken Palermo. O sea que hubo un trabajo de homogeneización de la variable particular nombre de empresa, como de todas las demás, metódico, pero manual. Lo que hice fue machear a partir del nombre de las empresas con el registro de firmas de UK. Es un registro que tiene más de 5 millones de compañías registradas, pero pueden estar activas o no. Y desde ahí me permite tener más información de la firma, en particular el sector, cuál es el sector en el que operan, así como la dirección, el código postal que uso para complementar las variables de dirección y código postal que tengo de la propia base. Por último, hago lo mismo, pero lo macheo con Fame, que es una base de datos de registros financieros de las empresas. Salvedad, claramente son las empresas más grandes, pero puedo tener información sobre profit, employment, información del directorio, que es un poco una de las características que queríamos ver, hasta qué punto directorios más jóvenes o con mayor presencia de mujeres hacen una demanda distinta, por ejemplo. Les paso a comentar un poco de lo que fue el proceso de limpieza de estas bases de datos. Honestamente, más allá de que es Inglaterra, no le daba la capacidad a mi computadora para hacer un proceso entero, así que tuve que dividirlo en 27.000 bases de datos con 10.000 adverts cada uno. A cada uno de estos job descriptions hubo una limpieza del nombre de la compañía, de la dirección, del texto descriptivo, en particular de los salarios. Yo tengo una variable de salarios, no para todos, pero aún así, la empresa Tsuna me dio una variable de salarios, que enseguida me di cuenta de que no había una diferencia entre salarios mensuales y semanales. Y hubo un proceso bastante intenso de homogeneizar para que eso tenga el menor error posible. No eliminaste salarios, lo homogenizaste. Sí, homogeneicé. Entonces, si te diría algo, Mati, vos tenés un montón de características Sí. de qué es lo que quieren las empresas y salarios ofrecidos. Sí. Entonces tenés una especie, y no sabés quién agarró el trabajo o quién no. Entonces tenés una especie de demanda agregada para distintas industrias, para el empleo, en función de las características del Sí. sitio. Gracias.
bueno, todo esto es una cuestión de trabajo micro, de procesamiento, arranqué con 270 millones de observaciones, terminé con 11 millones, la limpieza fue un montón, básicamente, creo que tengo acá. No, eso no pasa nada. Bueno, a ver, perdón, pero creo que esto es interesante. Perdón por mí. Tenés que, para abrir tenés que salir de modo de pantalla completa. No te preocupes, no hace ¿Sí? falta. Sí. Básicamente, eliminar duplicados, me reduzco la mitad de la base de datos. Voy a estar trabajando solamente con el sector privado, y algo que tiene UK es que la mitad de las ofertas las hacen agencias de reclutamiento. ¿Qué me pasa con las agencias de reclutamiento? No puedo identificar el sector, no puedo identificar la firma, entonces voy a estar trabajando solamente con los adverts que publica el sector privado, donde puedo identificar el nombre de la compañía. Esto significa que me queda fuera, por ejemplo, las universidades, me queda fuera los organismos del Estado, y en particular me quedan afuera las agencias de reclutamiento. Una pregunta, Sí. ¿los que te quedan afuera para vos se distribuyen homogéneamente o tiene algún sesgo para algún sector? Haciendo una comparación porque la Atsuna me da que ellos tienen su propio algoritmo para percibir la categoría del sector, pero es un algoritmo que no tengo ni idea cómo funciona. No tengo variaciones fuertes aunque sea su forma de, o sea, no es que de repente saqué las recruitment agencies y se me fueron todos los ingenieros de software. Aunque sea a grandes rasgos de industria, servicios, no. En términos de salarios no tengo, o sea, no es que tampoco se me fueron trabajadores con salarios altos o tras salarios bajos. Lo que sí hice fue entonces, me quedé solamente empresas privadas que pueda machear para poder sacar el sector de actividad y que tengan un salario descripto, sin hecho. Una pregunta respecto del salario. Sí. ¿Cómo es ese salario comparado con la media? Sí. Con el salario promedio de la economía. Es un 15% más alto. Porque yo tengo esa sospecha no, pero en general estas bases de datos tienen sesgo hacia las ocupaciones de mayor calificación. Entonces nada, es un disclaimer sobre eso nada más. Hay que... Definitivamente, y eso es algo que todo trabajo que usa Job Vacancies, el primer disclaimer es, esto no puedo garantizar que esto sea representativo del mercado de trabajo, porque definitivamente todas las que son las demandas boca a boca, informal, no aparecen acá. No, pero tiene razón en el sentido que ese salario es el salario inicial, que es Por bajo que el supuesto. promedio, no te puede dar más alto. Pero queremos saber qué preguntas hace, cómo se responde para ver si hay sesgos relevantes o no. No, que estar adivinando sesgos sin saber bien todavía qué vas a hacer no tiene sentido. Te hago una pregunta, Sí. para que me perdí para atrás. ¿Todo esto son avisos que se publicaron en la misma plataforma o No, muchas todas en plataformas? múltiples O plataformas. sea que las estructuras de los avisos son distintas originalmente. Sí. En lo que hubo limpieza hubo una homogeneización del formato, a priori. Listo. Y Durante ahora que tiempo. entiendo la base de datos, la pregunta principal que te vas a hacer que es, o sea que ahora que sabemos qué datos tenés, Quiero analizar la demanda de las personality traits, sí. analizando el texto de las descripciones, cómo cambió en el tiempo y si hay alguna penalidad o premia salarial al hacer mención a este tipo de lenguaje. Okay. Pero nada que tenga que ver con la característica de la firma o del sector de la firma. En No. principio es cómo cambió en el tiempo. Lo que voy a hacer es, voy a analizar, porque yo termino haciendo Occupation and Firm Fix Effect, pero lo que me permite matchar es poder hacer un análisis un poco más exhaustivo de cuáles son las características de las firmas que pagan o menos, o pagan más, o valoran o no valoran, pero esa parte ya es una cuestión descriptiva de firmas con estas características tienen asociado que cuando hago el efecto fijo por ocupación o por firma, me pierdo esa información. Sí. O sea, la base de la zona es tabular, ¿no? Sí, a mí me dieron un Excel gigante con
columna texto, columna nombre de firma, columna salario que ellos estimaron. Y una de esas columnas es la fuente del dato. Sí. Tipo dice son los siguiente viendo lo que Sí. dice. También limpiaste esos duplicados de que la empresa Sí, que publica hice ese una- código era distinto. Sí, lo que fue el proceso de limpieza de duplicación, ellos proveen un ID de advert, o sea que por un lado puedo quedarme solo con uno. Yo soy bastante más conservador o sea, no es que no confíe en su ID de advert, pero después lo que hice fue creé un ID nuevo en función de si el texto, la fecha de publicación y el location era el mismo. Y digo, si el texto con 2.500 caracteres es el mismo, fue publicado en Buenos Aires en el mismo día, borré, duplicados que por ahí se les haya podido pasar a ellos. ¿Qué más? ¿Y Sí. cómo te importa cuántos puestos se solicitan las empresas con tales características? ¿Te dicen cuántos puestos tienen que cubrir? No, por ahí No. una demanda es para No, es que- 100 trabajadores que tienen que... Es que yo no estoy buscando la demanda en términos de cuál es la demanda del sector. Lo que yo estoy viendo es cómo cambia o no cambia el lenguaje que se utiliza. Entonces, de hecho, lo que hice fue, me quedé solamente con la primera, yo tengo pongamos que una búsqueda de estas 6 semanas, yo tengo 6 datos de esa búsqueda, me quedé con la primera porque quiero ver cómo en el tiempo va cambiando el lenguaje y si la demanda de personalidades, indistintamente si son muchos los trabajadores o pocos, si para ese sector o esa firma el tipo de lenguaje hace más énfasis o no en aspectos vinculados a la personalidad. Sí, no, relacionado con eso, entonces vos el cambio que ves en el tiempo entonces es dentro de la misma búsqueda, el cambio en el lenguaje, o dentro del sector o del tipo de trabajo que se busca, o no, ese análisis temporal, digamos, Sí. sobre qué unidades. Mi unidad es ver cuántas adverts mencionan y ver el share Y ver cómo se va moviendo en el plan. Okay. Veo el share de adverts que mencionan o no mencionan este lenguaje. No, en épocas de corrección política, ¿cuánto te puede haber afectado el hecho de que ciertas cosas, la firma dice no, mejor de esto no mencionamos? Sí, bueno, eso va a ser una parte de trabajo futuro, que una de las preguntas que no quería spoilear antes, pero hasta qué punto estamos usando personality traits para atraer trabajadores de bajos salarios, por ejemplo, para atraer jóvenes, mujeres, hasta qué punto no decir esta empresa es recopada porque valora que seas extrovertido. ¿Cuál es el mensaje que la firma está dando al hacer ese tipo de lenguaje? En un trabajo futuro la idea es analizar un poco el sesgo. Claro, porque antes hubieran dicho buena presencia, hoy seguramente que eso no entra, no buscarán alguna manera de circunventar Bueno, voy a explorar un poquito eso. Pero, perdón, y si ves que le están pagando más, ¿por qué sería una forma de atraer Porque trabajadores me ahí? escuelé a mí mismo pagando. Pero, Ahí está. pero sí, ahora te desarrollo un poco más. ¿Te puedo hacer una mini pregunta? Sí, decime. ¿Analizaste si había una correlación entre el MISIC, el salario y las características de los puestos? Sí, no me pude abrir, pero salario a medida que voy mes prácticamente cada vez que voy sacando no estoy sacando ningún grupo en particular. Creo que es relativamente homogéneo a sectores. ¿Qué pasa? A ver, esto es con las categorías previas que construye Atsuna. En mis categorías yo necesito el nombre de la firma para poder armar el sector, por ejemplo. Una de las cosas que tiene la base de datos, que no podría decir la parte negativa, es que yo no tengo información de ocupación con el clásico Standard Occupation Code, que lo que sí tiene la base de datos competencias, que provee bastante detalle. Yo hago uso de un algoritmo que creó un investigador del Banco de Inglaterra, que lo que hace es machea la descripción con las descripciones de las ocupaciones
para tratar de asignar ocupación a partir del propio texto. Entonces, si el texto mismo dice esto es para buscar una persona, para enfermería, que digo, a partir de cierto, del lenguaje mismo asigna ocupación. Matías, avanza que te vas a quedar sin tiempo. Perdón. Sí, ¿a qué hora? 2:30. 2:30. Gracias. La primera estrategia para identificar la presencia de estos aspectos de personalidad es con lo que se llama Boolean Retrieval, con estos diccionarios que yo les comenté que había construido. La idea es básicamente si aparece la palabra 1 o 0 sin mirar intensidad. Y con esto construir diccionarios no solo para personality traits, sino para todo un set de requerimientos del empleo que van a ser de covariantes, en particular la presencia de soft y hard skills, el nivel de educación, el seniority, la experiencia, si requieren experiencia o no, el tipo de empleo en el sentido de empleo permanente o temporal, part-time, full-time, y la presencia o no de disponibilidad para trabajar remoto. Esto es como se vería, digo, un advert así chiquitito, tendría 1, 0 para agreeableness por kind y empathetic, y en emotional stability por even-tempered. Y no professional conscientiousness. ¿Cómo? Professional no sería conscientiousness. No, pero de vuelta, porque me quedé en el diccionario, fui súper conservador en ese sentido, porque por ahí subjetivamente para mí podría haber sido, pero me meto en el problema de verificar que realmente eso sea, y por el momento no tenía los fondos para armar un experimento de validación. La segunda alternativa que voy a armar es un poco más técnica en términos de análisis de texto, es lo que se llama back of words. La idea es, no me quiero meter mucho técnicamente en esto por la cuestión de tiempo, pero la idea es ver la presencia de esa palabra en el advert. Digo, si es un advert corto, la presencia, si yo digo quiero que seas entusiasta, quiero que seas entusiasta y que además sepas manejar un camión, el peso de entusiasta en la primera es más grande porque es más frecuente, digo, o tiene un peso más grande, pero además en lo que respecta a todos los adverbs. O sea, es entusiasta una palabra que todo el mundo usa porque ya está, la ponemos, quiero que tengas communication skill y que seas entusiasta, y no me está diciendo nada. O sea, ¿cuál es la frecuencia de esa palabra a lo largo de todo lo que se llama el corpus, de todo lo que es el set de adverbs? Y una vez que tengo eso me arma un score, y lo que yo hago es veo la similaridad de ese texto ponderado por esta frecuencia o por esta rareza de cada palabra con el propio diccionario. Entonces puedo armar un score que digo, che, este adverb en particular es muy parecido, digo, contemplando la rareza de cada palabra, la especificidad de cada palabra, es muy parecido a mi adverb, a mi descripción de agreeableness. Entonces, si este adverb dice quiero que seas muy simpático, muy alegre, muy bueno y sepas manejar un camión, posiblemente tenga un componente, un score alto en intensidad de agreeableness. Pero el scoring es dicotómico, es ese vector de unos y ceros, 5 elementos. No, lo que hace ese es el anterior, el Boolean Retrieval. Lo que yo hago acá esto es una alternativa. Es una alternativa de medición para salir del dicotómico y poder analizar un poco más la intensidad de esa palabra. De vuelta, teniendo en cuenta que por ahí hay palabras que no son... Es un score de 0 a 100 cada uno de los 5 elementos. Un score de 0 a 1 para cada uno de los elementos. Y es continuo en vez de dicotómico. Exacto. Podría ser negativo, ¿no? Porque la similitud del coseno puede ser negativo. Podría ser negativo, sí. Menos 1 a 1. Sí. Sinónimo de volverse para atrás, digamos. ¿Sí? ¿Cuánto esperarías que el tipo de aviso sea dependiente del ciclo económico? El tipo de aviso, que el lenguaje del tipo de aviso sea dependiente del ciclo económico.
voy a hacer control por mes y año. Pero sí, de hecho, parte más que el tipo de aviso, y es algo que voy a mostrar ahora, es la composición de los avisos. Claramente en COVID, de los adverts que habían eran de trabajo del sector del cuidado. Y sí, un poco una pregunta que es a seguir es, bueno, de repente eso tuvo un impacto en, queremos que además enfermería sea extra cuidadoso, porque estamos en un contexto de miseria. Sí, puede impactar. Por el momento voy a estar controlando simplemente por mes y año. Matías, estos son 3 elementos que los combinás en un score para cada una de las categorías. Sí, son 2 elementos, perdón, de este salen estos 2, por así decirlo. Primero se le asigna es como que te digo, se hace una ponderación de cada palabra, de su importancia y su rareza, y después lo que se hace una comparación vectorial del lenguaje de cada palabra, ponderada por esa importancia. Pero quiero la estructura de esto, no tanto el contenido ahora. Vos estos son 2, quiero decir, ¿cómo es la matemática de esto, digamos? ¿Cómo combinás estos elementos? ¿Qué es lo que haces? O sea, vos tenés 5 elementos. Estos son ahí una calificación para TF y DF y otra para cosine similarity. No, primero hay una calificación para TF y DF y después el cosine similarity es la similitud de esta calificación del lenguaje de cada palabra ponderada por esa calificación que yo le di acá. No la palabra en el sentido de no, básicamente como el mecanismo de cómputo. Sí, exacto. Como que yo diga que este texto tiene 5 palabras, de 1 a 5, pero la palabra 4 es más importante. No, pero yo lo que te digo es llevame a... Vos tenías antes un vector de 5 elementos. Quiero llegar ahora en la alternativa a un vector de 5 elementos. No, esto es para cada elemento. Ahí está, para cada elemento, ¿qué haces? Para cada elemento yo veo en el texto qué tan distinto es ese texto a mi diccionario de palabras, ponderado por qué tan rara es cada palabra del texto. Entonces, si yo tengo un texto que dice, solamente busco a alguien extrovertido, y lo macheo con mi diccionario donde tengo ser extrovertido, es 1. ¿Cómo? Es 1. Pero de repente si quiero ser extrovertido y dinámico, tiene una intensidad más grande que solo extrovertido. Perdón, quizás la definición de dice es una suma ponderada de las similitudes, donde la ponderación es el TF y DF y la clasificación de cada palabra sería la similitud del docente. Exacto. Perdón que soy lento, no entendí. O sea, el índice es cada palabra está siendo clasificada por similitud. Y vos lo que haces es una suma ponderada de esas clasificaciones de cada palabra. Y la ponderación... Cada palabra, no entiendo, el universo de palabras es todo el texto. No, claro, sí, cada vocabulario. O sea que vos podés tener muchas palabras, o sea, hay algunos con pocas palabras y otros con muchas palabras. Sí. Y entonces ves cuántas de esas palabras coinciden, podés tener un texto con 5 palabras, otros con 2 palabras que coinciden con tu diccionario. Que son similares, ¿no? O sea, porque cada palabra es clasificada por similitud, es el ángulo. Lo que no entiendo, yo tengo un aviso largo versus un aviso chico. El aviso largo va a tener más palabras y más posibilidades de matchar con un diccionario. ¿Crees que te muestre la formalización porque está de cómo el vector IF divide por el largo de cada adverb? Ah, bueno, eso. O sea, si está ponderado por la importancia del adverb y por la importancia en términos de qué tan largo es el adverb y de qué tan rara es esa palabra en el total de los adverbs. Es una forma un poco más técnica de tener en cuenta la longitud del adverb, sumándole además cuál es la significancia de la palabra, que no sea solamente mucha palabra. Por supuesto que más palabras, más chances de que aparezcan, pero bueno, hay algunas de esas palabras que son más significativas o no a lo que hace el lenguaje. Con esto, básicamente lo que hago es creo un score, por ejemplo, donde, en este caso Agreeable me da 0.30,
sí, tiene una palabra más, pero por ahí estas palabras no son tan significativas, entonces no es lineal de que es solo el doble que Emotional Stability, solo porque tiene esta palabra. Al final de cuentas pondera un poco esa relevancia de la palabra. Esto es un poco la distribución solamente para agreeableness. Espero que se pueda ver, digo, un tercio de los adverbs que mencionan agreeableness usan la palabra warm. Esto, no sé, a mí me pareció muy interesante que, por ejemplo, y vinculado a lo que vos decías, bueno, hasta qué punto preferencias están medio implícitas, solamente un 12% de los adverbs hace una mención explícita a educación, y sin embargo un 25% busca que el trabajador sea apasionado. Digo, hay una relevancia. La respuesta a la primera pregunta de, digamos, ¿se puede buscar de manera, es relevante, tiene sentido buscar personality traits? Sí, la verdad que cuando vemos, digo, un 30% de los adverbs menciona al menos una palabra de conscientiousness, 20% de openness, en total un 67%, o sea, 2 de cada 3 búsquedas de empleo hacen una mención explícita de alguna palabra que está en estos diccionarios. Mencionaste pasional. ¿Pasional dónde entra en las 5? ¿Cuál de las 5 es? Pasional es... extrovertido. Puede entrar más de uno, ¿no? No, la idea es no. Ahí estoy haciendo una ortogonalidad. Por eso me estoy quedando con los diccionarios donde definieron, o sea, los diccionarios estos son adaptaciones sutiles en el sentido de poder tomar una variación de la palabra que no sea El diccionario para cada uno de estos es una lista de palabras. Sí. Y eso lo tomaste exógenamente. Sí, exacto. Hubo un proceso de busqué cada una de las palabras en el texto y vi qué me traía. Digo, busqué pasional para ver si hablaba de ser pasional o, por ejemplo, decía, no sé, otra cosa. Y lo que hubo un proceso de limpieza de falsos positivos. No sé, por ejemplo, la palabra fun, si no me equivoco también está en extroversion, pero de repente hay adverbs que decía fun day. No está diciendo nada. Para cada una de estas palabras de cada diccionario hice un proceso de buscar 10 veces, 1000, no 100, y ver qué me traía y corregir, aunque sean los falsos positivos más frecuentes, simplemente antes de hacer la búsqueda, cambiando en el texto y decirle agarrame todos los fun days que aparezcan y cambiarlo por good day, cosa que cuando busque fun no me traiga cosas que no lo sean. Bueno, como les decía, primera respuesta sí, 2/3 de los adverbs mencionan personality traits. Es inclusive mayor que la mención de soft skills o hard skills. Hay una mención de seniority que me parece interesante, que es algo que de vuelta, cuando uno ve el estudio desde el lado de las encuestas de hogares, no tenés esa información de seniority, como no tenés información de la firma, entonces me permite hacer un análisis un poco más exhaustivo sobre dónde se está demandando esto. En particular, en lo que es ocupaciones, por ejemplo para agreeableness, la gran mayoría pasa en servicios de cuidado, housekeeping, servicios elementales, limpieza, cuidado de animales. Este tipo de demanda se da casi que calcada para las demás, menos para openness. En openness to experience, digo, creativo, curioso, abierto a nuevas ideas, surge mucho más en ocupaciones de diseño, de medio, artísticas, de investigación. No significa que no aparezcan las demás, simplemente es, digo, en estas ocupaciones, en diseño, un 60% de los adverbs buscan que sea creativo. Tiene sentido. Casi un 40% de las ocupaciones en Career Personal Services buscan que seas
agradable con algún lenguaje, alguna palabra de las que mencioné. Segunda pregunta, cambios con el... Sí. Capaz es una pregunta estúpida, con alta probabilidad, pero quizás tampoco importa, pero ¿cuánto hay de que vos buscás gente que tenga esas características o querés atraer a gente? ¿Se entiende? Sí, Digo que... por voy a ir ahí. Ah, ok. Sí, definitivamente. A ver. Perdón, no entendí la pregunta. Él la entendió, pero yo Como no fue clara. O sea, se entendieron entre ustedes, totalmente. Telepatía. Claro. No sé, mi pregunta era que vos querés que te parece que es importante que la gente sea amable, o buscás a gente que querés que se identifique con amable porque O sea, pensás que eso viene asociado. No importa que seas amable, pero acá tenés que ser amable. No, que eso es una manera de atraer a cierta gente. No te vas a, es como yo te digo, mira, tal vez para este trabajo necesito gente aburrida, pero no voy a lograr que nadie venga acá si yo digo quiero gente aburrida. ¿Entendés? Totalmente. Eso voy. Publicitar el laburo. Exactamente. Claro, sí. Quiero que sea sistemático. ¿Qué? ¿Cómo? Quiero una persona sistemática. ¿Cuánto es signaling y cuánto es que está eso? ¿No? Definitivamente, digo, Y leerlo genial. sí, vos podés traer a alguien porque efectivamente, una persona, digo, estamos haciendo entrevistas para el IEP, una persona que sea organizada, inteligente nos sirve, buenísimo, pero por ahí también querés promover un tipo de trabajo en el IEP y decir, somos simpáticos, sí. buscamos a alguien simpático para decir, mirá las actitudes que valoramos. Claro. Vení para acá. Disculpame. Sí. En algunos puntos tocas cuestiones que son sujetas a regulación. Por ejemplo, factura, etnias. No porque... No. ¿Qué es lo que hago después? Vieron que les dije que macheo por ocupación con la encuesta de hogares, y en la encuesta de hogares yo puedo decir, en ocupación de cuidado, la gente que está en la ocupación de cuidado se autocalifica con un score alto o bajo, y lo que voy a hacer después es mostrar cómo ocupaciones con un share alto de migrantes o mujeres o personas con alta educación, cuál es la correlación entre el tipo de ocupación, o sea, qué hace esa ocupación. Digo, a priori, estas ocupaciones tienen un componente de feminización de la ocupación alto, digo, son ocupaciones donde hay más mujeres, que son las que están demandando. Entonces, más allá de que el advert, por ley, no pueden decir busco una mujer, un poco vinculado a lo que decís, hasta qué punto el lenguaje no es una forma de atraer mujeres o atraer jóvenes, o bien, o sea, es una cuestión de señalizar para inducir, porque al final de cuentas, que esto digo, lo fui entendiendo a medida que me metía en la investigación, es un problema que no tenés cuando ves encuestas de hogares. Primero, que ya ves salario negociado, esto es salario ofrecido, y segundo, que no tenés el componente de cuál es la intención del empleador. Y la intención, digo, uno podría pensar, es buscar gente. Hay un costo asociado a las búsquedas de empleo, o sea, digo, ellos no tienen, un empleador no tiene incentivo a mencionar todo el lenguaje. Claramente hay una estrategia de por qué estás eligiendo el lenguaje. Ese lenguaje, por un lado, querés atraer gente que sea capacitada para ese puesto, pero también puede haber una estrategia de marketing, puede ser una estrategia de marketing de la empresa, puede haber una estrategia de atracción de gente que se siente identificada con este tipo de lenguaje, que digo, de vuelta voy a estar spoileándome, pero voy a mostrarles que empresas más grandes, de hecho, sí pagan por esto, y lo que tienen es que posiblemente tengan un sector de HR que hace una selección posterior. No quiero adelantarme, pero sí, está el debate de qué estoy capturando realmente. ¿Estoy capturando demanda? Bueno, en el sentido de la mención de las palabras, definitivamente. ¿Cuál es la intencionalidad de esas palabras? Voy a explorar con algunas metodologías ahora, y otras me van a quedar para el próximo trabajo. Paso rápido con el demanda con tiempo. A priori esto es 2017-2022.
perdón Mati, las Sí. que no veo, a pesar de que, Marca cada uno de que en no su hacen país. bullying, Sí. pero las que caen y las que... Estas dos Ah, gracias. que tienen un salto fuerte, esta línea COVID, que digo, la marqué porque hay un cambio en las ocupaciones que aparecen después de COVID, es agradable y estabilidad emocional, hay un salto súper fuerte post-COVID. Y tenemos una caída en lo que es conscientiousness, una pequeña caída estable que se estabiliza en openness. No, esta es extraversion y conscientiousness crece. No lo marqué, pero acá, en 2021, en Inglaterra volvieron a cerrar todo. Hay una segunda ola de encierro. Mati, Sí, perdón, esto obviamente no está controlado acá por por ocupación. absolutamente nada es lo que voy a hacer ahora. Porque digo, acá te lleva puesto la... Digo, pues si uno vuelve a las ocupaciones que mostraste al principio de agradabilidad, son incluso, pensándolo, sacando un poco el ciclo de corto y uno mira el cambio tecnológico, son las que están en los dos extremos de la distribución de los no rutinarios, ¿no? Porque si hasta donde llegué a ver eran todos los servicios y arriba directores, managers, con lo cual uno esperaría que son... Era el top 10 igual, de los que más mencionaba. Ok, bueno, pero sí, pero sí, Menciona tanto definitivamente. cambio de la vida en la No, estructura de no, ocupaciones no, por eso estoy diciendo, para que no, sea un tema de es que no, composición. Es que no, es es que un tema de justamente el composición. tema es que digo, si uno lo mira a largo plazo, se supone que son, si uno lo cruza con la literatura de cambio tecnológico, son además ocupaciones, por eso quería ver, digamos, cuánto pesaba ahí el intra y el inter, porque se supone que en el largo plazo son ocupaciones que vienen ganando la estructura. Entonces, eso te lleva a que estas características puedan estar teniendo un comportamiento que está... Pero vos decís el largo plazo y esto son No, no es en relación a cómo dialoga esto con la literatura de cambio tecnológico. No lo que uno está mirando ahí, que de hecho ese salto que uno mira ahí es porque efectivamente son ocupaciones Ahora que efectivamente tuvieron... Creo que ahora sí amerita esto, disculpen, perdón Pablo. No, por eso. No, porque digo, porque tenemos comportamiento al interior de las ocupaciones y cuánto de este promedio está asociado al cambio en la composición de las ocupaciones. En el largo, tampoco tan largo plazo, digo, si uno mira en la última década, se supone que estas ocupaciones fueron ganando peso en la estructura ocupacional y eso te lleva, te sesga de alguna manera la demanda de estas personas, de estas características personales que tienen esos puestos. Claramente, cuidado de servicios personales hizo un cambio gigante y se quedó alto. Y otras ocupaciones, estas son las 5 ocupaciones que más demandan. Digo, al post pandemia, un 30% de las ocupaciones eran de esta categoría ocupacional de búsqueda de servicios. ¿Viste intrafirma? O sea, los postings intrafirma para ver si hubo cambio. No, sabes que eso no lo vi, pero ahora me lo voy a anotar. Justamente más que el cambio de composición de las ocupaciones, a veces a largo plazo, intrafirma, a veces corto plazo, claramente ahí. Entonces podemos ver si cambia la demanda de trades intrafirma, ¿no? Para controlar por salida de firmas, entrada de firmas, etc. Total. Sí, ahora te voy a mostrar. Perdón, formalidad. Como bien decían, claramente hay un componente de composición muy sencillo, es un modelo de probabilidad de mención de estas adverts, controlando por los distintos requerimientos, digo, estas variables que construí con la información, el texto, la location, month, year, fixed effect, occupation y firma. Y lo que les quería mostrar, que no sé si se ve demasiado bien, esto que ploteo acá, las líneas punteadas, son los coeficientes del mes año fixed effect, o sea, el coeficiente asociado a marzo del 2017, abril del 2019, cuánto cambia en función del tiempo. La verde está simplemente para tener una idea de cómo era esa distribución. Y en realidad lo que les quería mostrar, que no sé si se ve muy claramente, es que cuando voy agregando más características, el fixed effect va cayendo y de hecho el mayor componente es cuando agrego fixed effect de ocupación. También hay cuando agrego fixed effect de firma, digo, cuando controlo y veo cómo cambió el lenguaje intrafirma, se reduce muchísimo y de hecho
cuando veo los resultados, digo, saliendo del Monfils Effect y directamente hago control por años y veo los coeficientes asociados a esos años, solamente es positivo, significativo y constante para extraversion. Es el único que en todos los años que, digo, es este de acá, es el único que en la comparación, teniendo en cuenta el componente de ocupación, el componente de location, digo, en el medio tenemos COVID, distintos cierres, salarios de Londres muchísimo más altos, que esto así per se no lo está mostrando. Cuando controlo por todo eso, en términos de los 5 años, cómo varían esos coeficientes, solamente extraversion me da positiva, o sea, solamente hay una demanda continua de extraversion. De hecho, conscientiousness me da negativa. Hay una penalización inclusive después de la... bueno, en comparación con el inicio de la Muestra la ecuación de nuevo, por favor. La ecuación. O sea que controlando por todas las observables y los efectos fijos, las empresas quieren gente más extrovertida. Sí. Esa es la... Sí, esa es una conclusión. ¿Alguna hipótesis? ¿Por qué ceteris paribus todo, no? Si ¿eso está asociado a COVID o...? No, porque no te estoy preguntando si tenés una idea, no, intuición. la verdad es que la parte temporal tenía una intuición de, bueno, espero, mi hipótesis era post pandemia, ¿por qué no por qué las empresas no deberían buscar gente más estable o emocionalmente más fuerte? En cuanto a extroversión, digo, esta parte fue bastante exploratoria de, digamos que... ¿Y no puede ser simplemente una moda? Porque sea el signal justamente que quiero... Porque realmente me cuesta pensar que las empresas crean que van mejor, de repente empiezan a creer que necesitan gente más extrovertida para mejorar su performance. O sea, Sí, Ojo que esta pasión está ahí para ser pasional. No sé qué otras cosas. Sí, no, bueno, es que es muy general. No, definitivamente puede ser que sea una moda, no lo estoy descartando. De vuelta, no estoy haciendo una asociación directa de las empresas buscan gente más extrovertida porque les mejora la productividad. Por ahora buscan gente más extrovertida. Sí, no, está claro. Claro. Puede ser un signal y sí, puede ser un periodo de época, así como en algún momento, como decías, por ahí se buscaba presencia. Claro. Bueno, el lenguaje, aunque sea, está llevando a una búsqueda de extroversión. Que se pague o no es distinto, que es lo que vos no puedes controlar por edad, porque las búsquedas no tienen, no puedes poner la búsqueda, no. Quiero gente hasta... No en términos de, no. Lo que sí puedo hacer, bueno, ¿cómo? ¿Experiencia? Tengo, si se necesita experiencia, nivel educativo, seniority. De hecho, lo que les quería mostrar es que cuando hacemos este Linear Probability Model, no sé si se ve mucho, pero digo, en general, la mención de una característica está positivamente vinculada con las demás. O sea, cuando alguien dice extraversion, en general busca, hace un lenguaje complejo buscando personality traits. Hay una relación positiva con soft skills y hay una relación negativa con hard skills, que es también, está vinculado también con el tipo de ocupación. Pero bueno, esta de acá estoy haciendo un control por ocupación y un control por firma. ¿Qué entra dentro de soft skills? No tengo el diccionario acá, pero va desde communication skills, leadership. ¿Qué cosas que se pueden entrenar? Sí, esa fue un poco mi parámetro, o sea, busqué literatura de soft skills. El tema es que en general la literatura mete non-cognitive todo junto. He tenido debates allá, no sé, con una profesora que me dice, no, pero yo voy al psicólogo y puedo cambiar mis traits. Y era como, está bien, pero a priori yo puedo contratarte porque seas extrovertido, puedo mejorar tu communication skills después. Si sos muy introvertido... Hay pastillas. Pero perdón, no entendí. Soft skills, ¿cómo lo medís? Es la misma estrategia de buscar palabras, buscar si el adverb menciona queremos que tengas leadership o tengas communication skills. Y perdón, ¿y esa de donde sacaste los 5 traits? Sí. También establece que estos otros leadership o no sé qué otros
que son derivaciones de los traits. No, por eso para mí no son derivaciones, para mí es otra. Bueno, otra cosa. pero no, ¿por qué te pregunto? Porque si de alguna forma son derivaciones, o sea, si los soft skills están en gran medida determinados por los traits, es como que estás ensuciando las variables, no las tendrías que poner, es una variable, es una función de las otras variables. Ponele más algo más que se adquiere, pero una parte es endógenamente determinado por esas otras. Yo no la pondría, porque me ensucia si la sacaste da lo mismo o te cambia la historia. No, si lo saco me da. Bueno, no lo tengo acá en demanda, lo tengo después cuando veo el análisis del salario, pero a priori no creo que sea lo mismo. Puede ser que haya una confusión en términos del empleador diciendo quiero que seas extrovertido pensando que tenés buen communication skills. Sí. Pero en un punto también uno podría pensar que es lo mismo para dejar, ¿no? O sea, la idea de que uno con cierta personalidad también puede tener logros en skills de manera diferente. En un punto, efectivamente uno puede pensar que tenés una endogeneidad ahí, digamos, ¿no? Sí, no, que hay una correlación entre las distintas, o sea, y lo mismo en cuanto a educación. Hay estudios que muestran que gente más organizada tiene mayores. Por eso no sé si es buena idea meter soft skill y hard skill en la regresión. Porque se come parte de la explicatividad, ensucia la explicatividad. No, porque no es una endogeneidad de la endogeneidad econométrica, no es una endogeneidad con el error. Es como que te ensucia en esta versión que estamos pensando. Vos que estás teniendo, tenés variables X y tenés otras variables X también, no estamos hablando del error, el error no lo meto acá, que son función de las otras variables. En principio no sería... son como controlar por un mecanismo, digamos. ¿Cómo? Como si estuvieras controlando por un mecanismo. Depende de la revisión que tengas, porque vos podés decir que igual podés controlar por eso, pero no es, digamos, lo que haces es meter una variable más que te controla tratando de que eso no esté metido en lo que vos querés medir, digamos, en el beta que vos lo querés medir. Entonces depende qué tipo de regresión estés haciendo. La pregunta que me hice, ¿por qué las incluí? Me hicieron la pregunta, ¿cómo sabés que los personality traits no son soft skills? Claro, por eso lo estás Bueno, porque controlando. incluí soft skills y aunque sea me separé ese efecto de lo que me trae la mención de soft skills per se. A ver, si de todas maneras el beta que vos te interesa sigue siendo significativo, es decir, estoy controlando, tratando de no meter las skills en la variable, en el beta que a vos te interesa. Total. Tiene que quedar 8 minutos. Bueno, bueno, simplemente eso les quería mencionar. Después el tema de seniority, o sea, adverts que mencionan que son específicos para high seniority, o sea, para managers, supervisors, hacen menos mención de este tipo de lenguaje. Esto, educación, tipo de salario, experiencia. Lo que les quería mostrar era, saliendo de la regresión que hace control fijo por ocupación, lo que hice fue machear ocupación con esta base de datos que les mencionaba de household, en donde tengo un self-assessment de los trabajadores. Entonces puedo ver hasta qué punto ocupaciones que tienen trabajadores que se reconocen como muy extrovertidos son ocupaciones que realmente demandan trabajadores extrovertidos. Digo, la lógica, bueno, agreeableness, extroversion y openness sí, tengo en emotional stability no, o sea, ocupaciones que tienen trabajadores emocionalmente muy estables, no me están, en búsquedas de empleo online, no son las que me demandan, no son las que demandan este tipo de lenguaje. La explicación que por el momento le doy es que en la encuesta de hogares preguntan por neurotismo, y yo lo que hice fue di vuelta, y que quizás es una característica que en realidad hace más a una demanda que no hay del sector. O sea, por ejemplo, uno de los sectores que más demanda es, uno de los sectores que más paga cuando tiene emotional stability es el sector del manejo del transporte. Y digo, hay mis
esto ya es una sensación, no quiero decir nada estricto, pero te pago un trabajador que tiene este tipo de personalidad porque claramente el resto no lo está teniendo o es una característica que sí valora. Pero bueno, no quería entrar en eso, lo que sí mostrarles, lo mismo con características de la ocupación, en particular ocupaciones que tienen trabajadores con mayor educación, o sea, ocupaciones, vamos a decirlo, más calificadas, hacen menos mención de los trabajadores. Entonces, un poco, digo, darle un poco de econometría a las tablas, a los gráficos que les mostré antes de, bueno, care, housekeeping, son ocupaciones que tienen mucha demanda. Hay una relación sistemática en la cual ocupaciones con más educación demandan menos personality traits. En términos de género, ocupaciones con mayor share de mujeres hacen mayor demanda de openness y de extraversion, menor de emotional stability. De vuelta, que hay mucho descriptivo, no es que tenga una hipótesis formada de por qué, aunque sea no en esta instancia. Vamos a la última pregunta de investigación, que quedan 5 minutos, ¿no? Sí. Bueno. Cuando vemos el comportamiento de salarios, solamente openness, que era de las ocupaciones con mayor salario, digo, de vuelta, el descriptivo parece ser mayor. El de acá es la distribución de los salarios en todas las vacancies. Y tenemos que, por ejemplo, agreeableness lo mencionan, digo, el salario de las ocupaciones que mencionan agreeableness está marcadamente por abajo del promedio de las ocupaciones, o sea que intuitivamente, ahora lo vamos a mostrar, hay una cuestión en la cual son las ocupaciones de bajos salarios las que requieren estos bajos salarios y bajo calificación las que requieren La estos extroversión, ¿cuál es? Disculpa. Marcame extroversión con el rojo. Es el naranja, está acá en el medio. Esto simplemente es la demanda de ocupación por el ranking de salario, o sea, ocupaciones con mayor salario demandan mucho menos de extroversión, conscientiousness, pero demandan mucho más de openness. Tenemos una tendencia a la baja de las 4, o sea, esto digamos, es otra forma de mostrarles esto, pero para tener una idea de que solamente openness está vinculado a ocupaciones de altos salarios. La idea es hacer un wage model controlando por todo esto, haciendo occupation, fixed effect, haciendo industry y después haciendo firm, firm invalida industry. Rápidamente, a medida que agrego más controles, los coeficientes caen, los coeficientes son negativos, exceptuando por openness, que es un poco lo que les mostraba, inclusive controlando, bueno, digo, esto vendría a ser la descripción antes de hacer los controles, a medida que agrego control por tiempo, control por región, control por industria, por ocupación y por firma, sigo teniendo coeficientes negativos, o sea, la evaluación es negativa, y openness, que era el que era positivo, me deja de dar significativo. ¿Esas son las autopercepciones de los hogares secuestrados? No. Esta es la regresión sobre... ¿El salario dónde dónde sacamos? Es el salario ofrecido en el sí. Y el control es no tener ninguna de esas. El control es no tener ninguna de esas. Sigo teniendo 60.000 observaciones como control. Digo, en el caso más restrictivo. ¿Qué hago después? Y para avanzar un poco rápido, hago interacción con el resto de las características, tanto del empleo, en particular, digo, controlando por ocupación y firm fixed effects. O sea, estoy mirando un advert para la misma ocupación en una firma y viendo mencionar o no mencionar para el mismo puesto geriátrico, ¿paga más o paga menos? Parece muy restrictivo, tengo casi 12 millones de observaciones, o sea que me permite mirar a ese nivel de detalle. Hay una penalidad cuando las ads mencionan hard skills, es decir,
sí, rápido, cuando vos contratás a alguien por su hard skill, vos necesitas a alguien que sea un research assistant, que sepa hacer coding. Primero querés que sepa hacer coding, y de hecho cuando estás mencionando, aunque sea en el aspecto de búsqueda, cuando lo estás mencionando es una señal de que estás pagando menos. O sea que o no estás valorando el hard skill o estás usando el lenguaje del hard skill, del personality trait, para atraer a menor salario a alguien que valora esa parte de personalidad. Cuando hago interaction ya sin Occupation Firms Effect con la Household Survey, veo que en particular hay un mucho menor premium, cuando hay low share of para openness, y hay solo penalidad para high degree of openness, extraversion y emotional stability. Nada, no tengo mucho tiempo, pero digo, en el trabajo hago una caracterización de cuáles son los atributos a nivel ocupación y a nivel firma que están asociados a una penalidad o no. Hay un premium para las firmas grandes, para todos, pero solamente significativamente, o sea, estadístico significativamente para emotional stability, lo mismo profitable. Particularmente es muy grande cuando las firmas están cotizando en la bolsa, o sea, digo, cuando son firmas muy conocidas, pagan por estos atributos. Y un poco acá viene esta cuestión de, bueno, hasta qué punto las firmas no están haciendo esto para mostrar otra intención. No me queda mucho, pero lo que les quería mostrar era, con el Intensity Score que construí anteriormente, un poco lo que quería ver era, bueno, es distinto mencionar, decir quiero buscar a alguien entusiasta o alguien entusiasta, extrovertido, simpático, hasta qué punto la acumulación de todo este lenguaje no está siendo una señal de otra cosa. Estos son los coeficientes de una regresión lineal, separando el coeficiente, el score que antes les dije que calculé, en quintiles. Entonces tengo el low score, o sea, aquellos que mencionan un poquitito, lo mencionan pero es solo un poquitito, y aquellos que lo mencionan muchísimo, o sea, realmente hacen un uso, no sé si decirlo desmedido, pero mucho más intenso. Y lo que tengo es que hay una tendencia negativa a hacer mucha mención de estas palabras, o sea, adverts que abusan de este lenguaje están pagando mucho menos, y sin embargo adverts que hacen una mención más acotada, no puedo decir que son distintos de cero, y para openness en particular me da positivo, o sea, adverts que realmente dicen quiero que seas creativo, punto, y no hacen un gran mensaje grandilocuente sobre la creatividad y la me están teniendo son los que pagan realmente. No tengo mucho más tiempo, pero para hacer rápido las conclusiones, sí se demandan, aunque sea el lenguaje se demanda en los adverbs, hay un incremento en el tiempo, pero está mayormente explicado por la composición de ocupación y de firma. Personality traits, la demanda está asociada a salarios bajos, exceptuando por openness to experience, y la relevancia de esto difiere en ocupación, seniority. De hecho, bueno, no les mostré, pero más allá de que es negativo, cuando uno ve en low seniority es positivo para todos, y es positivo fuerte. O sea, en los trabajos con low seniority no solo se demanda, sino que además se paga por los adverts que usan este tipo de lenguaje. Tengo bastante trabajo para hacer. Por un lado, inclusive controlando por ocupación a 3 dígitos, puede haber otras características que estén asociadas a que el salario sea bajo, como decía Roxana, el tipo de tareas, si es rutinario, si es cognitivo. Digo, hay una rama de literatura de cambio de tareas para explorar. Un poco lo que decía Andrés, hasta qué punto no está siendo usado por signaling. Veo, especialmente en este trabajo, veo la
diferencial por intensidad de uso de la palabra, podría, un poco la idea del próximo trabajo es analizar en función de la simbología de género que da el lenguaje, o sea, el tipo, hay mucha literatura, esto ya mucho en lingüístico, de el tipo de adverb, cómo atrae gente en función de si usa más tiempo pasivo, si es más directo, si usa palabras más jóvenes, menos jóvenes, digo, puede ser que haya una correlación entre el uso del lenguaje de personalidad y el fin último del adverb de atraer un individuo en particular. Mateo, yo tengo mi sugerencia de cómo avanzar con esto. Vos ya elaboraste un montón de estadísticas descriptivas. Sí. Que está bueno, pero que va para todos lados. O sea, variación en el tiempo, cross-section, cosas muy distintas. Una es cómo varía en el tiempo y otra cosa es que determina la variación en el cross-section. Como que más que decir y voy a ver esto y esto y esto y ver más dimensiones de las cosas, como más foco, decir, me voy a parar en una cosa y voy a tratar de entenderla bien. Un poco, ¿no? Por lo que te pregunta Andrés. Estás teniendo algo interesante, el trait valora negativo, eso tendría que ser al revés, uno pensaría. ¿Qué está pasando ahí? Ya está, es esa pregunta sola. Tratar de responder esa pregunta, ya eso es un golazo, porque es algo no intuitivo, no es obvio, ¿no? ¿Por qué pagas menos? Pues, no sé, dijiste algo, no hay una hipótesis obvia, ¿no? De por qué. Me parece muy interesante eso, poder investigarlo y encontrarlo. Digo, sí. Porque eso es lo difícil, de la descripción, encontrar algo que uno diga, esto es interesante, esto me sorprende, esto es interesante. Y vos estás mostrando algo en ese sentido. Sí, creo que no fui. Porque si no te vas a ahogar con estadística descriptiva y que todos no sabemos por qué, no sabemos qué capta. Hay mucha cosa atrás de esto. Tenés razón, creo que tampoco fui claro por ahí en la exposición de, ahora que corrí con los resultados, pero un poco esto de por qué me da negativo, son las empresas chicas las que en general pagan menos, y para mí hay un componente de signaling. Bueno, si es eso, ¿qué es signaling? ¿Cuál es el signaling? ¿Qué está pasando? No, sí, entiendo lo que decís. Esa es la historia entonces, pero como que focalizar y que achicar el problema más que agrandarlo. Perfecto. Sí, por supuesto. Viendo esto, pagan menos. Puede haber varios escenarios que pagan menos. Uno de ellos es se quedaron cortos en el mercado. En otro, hay un fundamental que hace que nos manden menos de este tren por algunos motivos. Porque los tipos que postean un aviso no necesariamente es óptimo. Por ahí te convendría o sería útil chequear cuán bien le fue. No puede chequear. Esa info no la tiene. Tenés una muestra, tenés a las empresas. Sí, tengo el profit. Pasé muy rápido, pero digo. No, pero no sabéis cómo les fue. No, definitivamente no. ¿Cuál es el salario promedio contra el salario ofrecido? Sí, el salario promedio de la industria. Efectivamente observado contra el ofrecido. Porque por ahí hay también temas de si en distintos sectores las negociaciones salariales son diferentes. Por ahí hay sectores que se dan más para negociar salarios, entonces el salario de partida es distinto. Sí, hago un control por el. Pero hago un control por la forma en la que está expuesta el salario, si es solo un salario o es en un rango. De hecho, yo el salario que muestro es el salario promedio de ese rango cuando hay un rango, o el ofrecido, y hago un control por el tipo, o sea, digo, hasta qué punto hay posibilidad de negociar el salario o no en el propio adverb. Por ahí dice el salario inicial, ¿no? Sí, mismo si trae bonus o no, también hago toda una inclusión de como la estructura salarial. Y bueno, esa es un poco la idea. Sí, gracias. Bueno, gracias Matías, gracias por la presentación.